Bonito Cuelgue. Abrimos un nuevo bloque de Bonito Cuelgue, siendo las 15:29. En Rosario, hace un par de semanas, Josefina Mendoza fue elegida presidenta de la Federación Universitaria Argentina tras 98 años de conducción masculina. Una verdadera sorpresa y bueno, habla también de estos tiempos que son tan importantes para el rol de la mujer en la Federación Universitaria Argentina, un lugar importantísimo. Y tenemos el gusto de dialogar con ella. Josefina, te saluda Adrián Pertoldi de Bonito Cuelgue. ¿Cómo estás? Hola Adrián, ¿qué tal? Muy bien. Bien, bueno, felicitaciones. Me imagino ya han pasado un par de semanas. ¿Qué sensaciones tras 98 años de conducción masculina y finalmente una mujer y en tu caso manejar las riendas de la FUA? Bueno, por supuesto que se siente una enorme responsabilidad, un gran desafío hacia adelante. Si bien pasaron 2 o 3 semanas, la verdad es que hemos estado con muchas cosas en el medio, muchas actividades, así que nada, seguimos trabajando como lo veníamos haciendo los últimos 2 años y bueno, organizándonos y entendiendo los desafíos que se vienen hacia adelante. Obvio. Uno de los temas, obviamente, los desafíos que se van a venir en tu gestión. ¿Qué vos decís? Bueno, un par de temas puntuales que sí, estos van a ser trascendentales en mi gestión. ¿Cuáles serían, Josefina? Bueno, en lo próximo, lo puntual y que entendemos que va a ser importante para el movimiento estudiantil en su conjunto será el tema del debate respecto al presupuesto universitario para el 2017, que en el segundo cuatrimestre se debate en el Congreso de la Nación. Sí. Así que entendemos que nuestro rol va a ser crucial en ese sentido a la hora de la discusión de la conformación y la distribución del presupuesto. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con la discusión respecto no solo del sistema educativo en general, sino del sistema universitario puntualmente y el reclamo histórico que hemos venido manteniendo respecto de la derogación de la actual Ley de Educación Superior y la posterior conformación de una nueva ley, al menos en vistas al 2018. Y por supuesto continuar con nuestro reclamo del boleto educativo gratuito y universal a nivel nacional. Creo que esos 3 puntos quizás van a ser los más trascendentales para la gestión de los próximos 2 años y que incluirán y corresponderán una gran responsabilidad de parte nuestra. Un tema que planteaba Josefina, que me parece también sustancial e importante, tiene que ver con la Ley de Educación Superior. ¿Qué propuestas tienen ustedes con respecto a este tema? ¿Qué consideras que habría que modificar de cuajo en lo que hay en la actual ley? Bueno, la Ley de Educación Superior, como ustedes saben, fue sancionada durante el menemismo, por ende ya el propio concepto que atraviesa a la propia Ley de Educación Superior, que tiene que ver con un concepto neoliberal, ¿no? De la educación superior, porque fue una ley también que le dio libre vía a la educación de corte privada y a su vez pone a la educación privada en el mismo nivel que a la educación pública, lo cual para nosotros eso ya es un error, sobre todo porque entendemos que la educación pública es pura y exclusivamente responsabilidad del Estado Nacional. Pero por otro lado, para nosotros es una ley que al regular, por ejemplo, la conformación de los órganos de gobierno de las universidades, vulnera la autonomía universitaria. Entonces, en primera instancia, nosotros creemos que la próxima ley debe ser una ley marco que no intervenga en la regulación de las universidades. De hecho, esta ley, que nosotros desde su propia sanción nos hemos manifestado en contra de la misma, fue reformada el año pasado sobre fin de año por el gobierno nacional anterior, y se le reformó, entre otras cuestiones, como por ejemplo el ingreso irrestricto. También se reformuló el artículo 2, donde se le otorga al Estado Nacional la capacidad de arbitrar el funcionamiento de las universidades nacionales. Para nosotros eso es un claro ejemplo de la vulneración de la autonomía universitaria. Bien. Entonces entendemos que ese va a ser quizás el eje transversal a tener en cuenta a la hora de pensar en una nueva ley. Y bueno, por supuesto que hay discusiones que tendremos con todos los actores que componemos el sistema universitario y que tienen que ver también un poco con bueno, qué entendemos por educación superior y si una misma ley tendrá que regir o no a las universidades públicas y a las privadas.
Sí, Josefina, hay un tema, bueno, es muy claro lo que vos planteás con respecto a la ley de educación superior. Otra de las cuestiones que marcabas al principio tiene que ver con el boleto educativo. Me parece algo trascendental para los estudiantes en estos tiempos de una inflación en todo aspecto, en lo que tiene que ver en transportes, de subte, de colectivos, de tantas cuestiones, y en el cual el ministro de Educación, Bullrich, ha tenido respuestas bastante escasas con respecto a ese tema. Habló, dijo, bueno, que no era una prioridad. ¿Cómo van a enfocar ese tema puntual del boleto estudiantil? Educativo, digamos, que no sé, creo que considerás también prioritario en lo que tiene que ver la vida diaria de los estudiantes. Sí, para nosotros es prioritario porque lo entendemos que es una de las herramientas más fuertes y concretas con las que se puede contar para garantizar el acceso a la educación pública en todos sus niveles. Totalmente. No solo pasa en las grandes ciudades, sino en las ciudades universitarias más chicas o en las propias, en todo el país, ¿no? En todo el país, porque sí, obvio. justamente hablamos de un boleto educativo y no boleto estudiantil Claro. únicamente. Porque entendemos que a su vez también los trabajadores de la educación deben contar con esa herramienta. Todos sabemos de porteros, la gente que limpia. que atraviesan los docentes con los sueldos que tienen y demás. En ese marco para nosotros sí es una prioridad. Entendemos que el gobierno, como gobiernos anteriores, no lo han tenido en su agenda de prioridades. Siempre el argumento, la justificación es una cuestión presupuestaria. Nosotros entendemos que en ese sentido, garantizando el acceso a la educación, más que un gasto, va a ser una inversión para el país. Y por supuesto que también entendemos, digamos, de la dificultad que atraviesan todos para acceder a la educación y que podría ser una gran herramienta. Por supuesto que reconocemos que ha habido avances. Muchas ciudades hoy tienen el medio boleto, o cubren un 75% del boleto. El boleto escolar existe, pero a costa del boleto plano, que por supuesto lo pagan los trabajadores, ¿no? Y por supuesto que en este caso de los municipios corre por cuenta de los propios municipios, entendiendo también las distintas discusiones y dificultades que nos encontramos hoy en día con la coparticipación en nuestro país y lo que significa la educación para sortear eso para las provincias y los municipios fundamentalmente. Bueno, ha habido avances, te repito, como el caso de la provincia de Jujuy. Hoy todos los estudiantes universitarios y de los distintos niveles de la educación cuentan con el boleto educativo gratuito y universal. Y también hoy tenemos los casos de la provincia de Buenos Aires y Santa Cruz que tienen la ley aprobada, pero el boleto aún no ha sido reglamentado y por ende no ha sido implementado. Los estudiantes y los trabajadores de la educación no cuentan con ese beneficio. Hola, Josefina. Así que bueno, sí creemos que... Sí, Iván Alexis Nordi, saluda. Te quería consultar respecto a algo que mencionaste hace unos minutos y es el presupuesto educativo que se va a tratar en el Congreso dentro de algún tiempo. Nosotros estamos acostumbrados, acá por lo menos en Buenos Aires, a conocer la situación de la Universidad de Buenos Aires como universidad pública y su situación financiera, pero tal vez no estamos tan embebidos en la situación de las otras universidades, como puede ser la de Córdoba, la de Cuyo, la del Centro, bueno, las demás universidades nacionales. ¿Podés darnos un pantallazo de cómo es la situación económica de las demás universidades nacionales de nuestro país? Sí, a ver, si hay algo que hay que remarcar, creo, puntual, es que en los últimos años sí ha crecido en un gran porcentaje el presupuesto destinado a las universidades, que es algo que, bueno, hemos reconocido a pesar de que como conducción de la FUA hemos sido oposición al gobierno anterior. También hay que tener en cuenta que el presupuesto con el que hoy funcionan las universidades nacionales, todas, fue un presupuesto aprobado el año pasado por propuesta del Ejecutivo Nacional con el gobierno anterior. Para nosotros el presupuesto sigue siendo escaso fundamentalmente porque más del 90% del presupuesto se destina a sueldos docentes y administrativos. En ese caso es importante tener en cuenta que el porcentaje restante se destina al resto de las funciones que tiene que desarrollar la universidad pública, como la extensión, la investigación. Si bien por supuesto que existen otras herramientas que se otorgan a través de la Secretaría de Políticas Universitarias, nosotros creemos que esto tiene que estar contemplado en el presupuesto que se aprueba en el Congreso de la Nación. Claro. En ese caso, si bien hoy la discusión está recién comenzando respecto al presupuesto del año que viene, nosotros entendemos que la distribución debe ser de manera equitativa y que por supuesto tiene que corresponder a la cantidad de alumnos, estudiantes que tiene cada una de las universidades. Lo que pasaba con el gobierno anterior
era que las universidades más amigas del gobierno tenían un aumento de presupuesto notable con respecto a el resto de las universidades que, vale la aclaración, eran justo las universidades más grandes. Nosotros hemos hecho un informe en el 2014 donde notábamos con un análisis pormenorizado del presupuesto que se había aprobado que universidades como la de San Martín, 3 de Febrero, Jaureche y otras tenían un aumento significativo y a veces en más del 40% respecto a universidades como Córdoba, Litoral, Mendoza y otras universidades. Entonces, ¿crees quizás que la discusión empiece por reclamar una distribución equitativa, ¿no?, del presupuesto. ¿Crees que, teniendo en cuenta que a partir de ahora y después de hace bastantes años tienen el mismo tinte político que el gobierno nacional, van a tener alguna posibilidad más de conseguir básicamente lo que están pidiendo? Digo esto porque la Unión Cívica Radical viene manejando la Federación Universitaria de Buenos Aires desde la década del 70. No, la de Buenos Aires no. Perdón, la de Argentina, la FUA. Sí. Sí, mira, yo creo que, bueno, espero de todos modos, porque es una valoración bastante subjetiva la que puedo hacer, porque no conozco cómo va a ocurrir, digamos, toda esta discusión respecto del presupuesto, por ende no puedo hacer no puedo decir, digamos, lo que va a pasar porque no sé cómo va a ser. Estimo que se va a contemplar que justamente todos los reclamos que hemos hecho, no solo el movimiento estudiantil, sino de la comunidad universitaria en general, respecto de que la distribución debe ser equitativa, y supongo que eso se tendrá en cuenta. Estamos dialogando con Josefina Mendoza, 24 años, flamante presidenta de la Federación Universitaria Argentina. Josefina, te hago la última pregunta y agradeciéndote el contacto realmente. Obviamente, Franja Morada forma parte de la UCR, de la coalición Cambiemos con el PRO. Hablaste en lo que tiene que ver la entrevista con varios aspectos que no estás de acuerdo con el macrismo. En cuestiones que sí, que vos decís, mira, en estas cuestiones me parecen que hay un acercamiento de Franja Morada con el PRO. ¿Cuáles serían? No, puntualmente, y en lo que a mí me respecta, o de lo que a mí me comprometo, digamos, con la responsabilidad que yo tengo como dirigente estudiantil, o en este caso como presidenta de la federación, puedo hacer un análisis más detallado de lo que tiene que ver con la situación de las universidades, ¿no? Exacto. En ese caso, lo que nosotros siempre hemos remarcado es que el actual gobierno ha demostrado una apertura al diálogo muy significativa respecto de la situación que nosotros vivíamos con el gobierno anterior. Y eso ya es un gran avance, por supuesto que no significa una realización de nuestras reivindicaciones, pero el hecho de que nosotros podamos sentarnos en una mesa de diálogo, toda la federación, no solo la Franja Morada, con el Ministerio de Educación y la Secretaría de Políticas Universitarias, ya para nosotros es un gran avance. Por ende, eso creo que es una demostración un acto positivo, digamos, claro, del actual gobierno nacional. Y además, Josefina, Después, por supuesto que hay un tema importante, Josefina, que es la mesa de conducción de la FUA, que hay diferentes corrientes políticas. Creo que ahí, obviamente, empezar con un diálogo fructífero, creo que también es un eje de tu gestión, porque hay una variedad de partidos políticos muy, muy importante. Sí, por supuesto, y que tenemos nuestras diferencias, obvio, que son muchas, pero entendemos también que hay cuestiones en las que es necesario que el movimiento estudiantil actúe en conjunto como claustro, como gremio, si se quiere, porque hay reivindicaciones que nos atraviesan, como las que mencionábamos anteriormente, y todo eso depende, independientemente del gobierno de turno, tendremos que aunar fuerzas en ese sentido. O sea, más allá de que uno pueda compartir algunas cuestiones o no, o definiciones y decisiones que se toman desde el gobierno nacional, nosotros entendemos que nuestra responsabilidad está con los estudiantes, y en ese marco de acción es que trabajaremos. Josefina, muchísimas gracias. Felicitaciones. Bueno, 28 años, una mujer, y tu caso, desde muy chica militando, así que felicitaciones y un gran abrazo. Gracias a ustedes por el espacio y quedo a disposición. Un saludo. Dale, estuvimos dialogando en Bonito Cuelgue con Josefina Mendoza. Después de 98 años, la Federación Universitaria Argentina tiene una presidenta, es Josefina Mendoza, y la escuchaste en Bonito Cuelgue.